Médico se arrodilla y reza por bebé, que no sobrevive al parto, cuando de repente llora. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. La sala de parto estaba llena de tensión. María, una joven de 22 años, luchaba por dar a luz a su primer hijo, pero las horas de sufrimiento y dolor la habían desgastado más de lo que podía soportar. Su respiración era entrecortada, y el sudor recorría su frente. Los médicos intercambiaban miradas nerviosas, conscientes de que algo no estaba bien. La máquina que monitorizaba el latido del bebé hacía un sonido intermitente, cada vez más débil. «Vamos, María, ya casi está», dijo el doctor Eduardo Sánchez, su obstetra, con una voz que intentaba ser calmada, pero no lograba esconder su ansiedad. Había atendido muchos partos a lo largo de su carrera, pero el presente le parecía diferente. El bebé de María estaba en peligro, y los minutos parecían horas. Las enfermeras se movían rápidamente, preparándose para lo que podría ser una emergencia. La tensión era tan palpable que el aire se sentía pesado, denso. En un rincón de la sala, una pequeña cruz colgaba en la pared, pero María no tenía fuerzas ni para mirarla. Su mente solo estaba enfocada en el bebé, en su hijo. ¿Sobreviviría? María cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. «Por favor, Dios», susurró entre suspiros, «salva a mi bebé». Esa súplica no era solo un deseo, sino una necesidad profunda, una desesperación que solo una madre puede sentir en sus entrañas. El doctor Sánchez observó la pantalla una vez más y vio cómo el latido del bebé se desvanecía lentamente. Estaba perdiendo fuerzas. «Necesitamos hacer algo rápido», murmuró para sí mismo, mientras una decisión difícil comenzaba a tomar forma en su mente. Estaba a punto de hacer lo que siempre había temido, llevar a María a una cesárea de emergencia, pero la incertidumbre de si su hijo sobreviviría lo hacía dudar. De repente, en medio del caos, algo inesperado sucedió. María, a pesar de su agotamiento, levantó su mano débilmente. «Por favor, doctor, no me deje sola», dijo con voz quebrada. El doctor Sánchez miró sus ojos y vio una mirada de desesperación, pero también de esperanza. Algo en esos ojos lo conmovió profundamente. Miró a las enfermeras, que, igualmente preocupadas, le indicaron que la situación estaba empeorando. El silencio invadió la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido. El doctor Sánchez, agobiado por la presión, se arrodilló al lado de la cama de María, sin importarle su uniforme blanco ni el hecho de que no debía mostrar debilidad en momentos como este. Era un ser humano, un médico, pero sobre todo un hombre que en ese instante, lo único que deseaba era que esa madre y su bebé pudieran salir adelante. «Señor, por favor», dijo en voz baja, «te ruego por la vida de esta mujer y su hijo. No dejes que se nos escape la esperanza». Era una oración silenciosa, pero profunda. No sabía si sus palabras serían escuchadas, pero en ese momento, solo confiaba en algo más grande que él. Fue en ese preciso instante que ocurrió lo que nadie esperaba. Un llanto comenzó a resonar en la sala, un llanto fuerte, claro y lleno de vida. La sala de parto, que había estado tan silenciosa y llena de miedo, ahora vibraba con el sonido de un milagro. María, sin fuerzas para entender lo que sucedía, abrió los ojos lentamente. El doctor Sánchez, asombrado, miró a su alrededor, sin poder creer lo que escuchaba. Había una vida, un bebé, que acababa de nacer en medio de la desesperación. La respiración de María se volvió más profunda, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de alivio, gratitud y una paz inexplicable. «Es un niño», dijo una enfermera, aliviada, mientras colocaba al bebé en el pecho de su madre. María, entre lágrimas, acarició la pequeña cabeza de su hijo, sabiendo que, a pesar de todo, había sobrevivido. El niño, con sus ojos aún cerrados, se aferró a su madre como si entendiera que, en ese momento, su vida había cambiado para siempre. Pero lo que María no sabía era que su hijo no era un bebé común y corriente. El llanto que había escuchado no solo era el sonido de un milagro, sino el preludio de un destino que cambiaría la vida de todos los involucrados de maneras que nadie podría predecir. En los pasillos del hospital, la noticia del nacimiento milagroso se esparció rápidamente, pero nadie sabía aún el profundo vínculo que unía a ese bebé con un futuro que nadie había imaginado.
La historia de la vida de este niño apenas comenzaba, y lo que sucedería a continuación los dejaría a todos sin aliento. El sonido del llanto del bebé seguía resonando en los pasillos del hospital, una melodía que llenaba de esperanza a todos los que le escuchaban. María, exhausta pero aliviada, abrazaba a su hijo con la ternura que solo una madre puede tener. El doctor Sánchez, aunque aliviado por el éxito del parto, no podía quitarse la sensación de inquietud que lo había acompañado desde el primer momento. Sabía que algo no estaba bien, que ese nacimiento no era simplemente un milagro ordinario. El bebé, un pequeño niño con cabellitos oscuros y piel suave como seda, seguía llorando mientras María lo acunaba en su pecho. No podía dejar de mirarlo, como si en ese pequeño rostro estuviera contenida toda su esperanza. A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos de pánico, la vida había ganado. Pero esa vida tenía algo que los demás aún no sabían. El doctor Sánchez salió de la sala de parto y se dirigió hacia su oficina, con la mente agitada. Miraba los resultados de las pruebas de monitoreo y las ecografías previas al parto. Todo indicaba que el bebé estaba en riesgo, que no había razones lógicas para que hubiera sobrevivido sin una intervención médica urgente. Sin embargo, ahí estaba, vivo, respirando con fuerza y llorando, como si nada hubiera pasado. La enfermera lo miró con una expresión de duda. «Doctor, ¿qué ocurrió? ¿Cómo es posible que este bebé haya nacido tan fuerte?», preguntó, aún desconcertada. El doctor Sánchez se frotó la frente, pensativo. «No lo sé. Algo no cuadra», murmuró. «Voy a revisar nuevamente los registros. Algo nos estamos perdiendo». Mientras tanto, en la habitación de María, su madre, Carmen, había llegado para conocer al bebé. Carmen, una mujer de cabellera gris y rostro cansado, se acercó con una mezcla de emoción y ansiedad. María, con una sonrisa débil, levantó a su hijo para que su madre lo viera. «Es hermoso», dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. «Dios ha sido bueno contigo, hija». María sonrió, pero algo en su corazón seguía inquieto. ¿Por qué había tenido tantas dificultades durante el embarazo? ¿Por qué la situación había sido tan peligrosa? Sabía que el bebé era un milagro, pero sentía que había algo más en juego. El doctor Sánchez regresó poco después, esta vez acompañado de un especialista en genética, la doctora Adriana González. «Necesito que le hagan algunas pruebas al bebé», dijo, intentando sonar calmado. «Es probable que haya algo que necesitamos verificar». María, aunque cansada, estaba decidida a entender la verdad. Aceptó las pruebas, aunque no entendía por qué el médico parecía tan preocupado. El pequeño bebé, que ya estaba dormido en sus brazos, era la única luz en un mar de dudas. Pasaron varias horas mientras los médicos realizaban las pruebas y el bebé descansaba pacíficamente. La noche caía sobre la Ciudad de México, y el hospital comenzaba a vaciarse de visitantes. La sala de maternidad, normalmente bulliciosa, ahora estaba en silencio. Fue en ese momento que el doctor Sánchez y la doctora González regresaron con los resultados. El rostro del doctor Sánchez era sombrío, y la doctora González no podía ocultar su sorpresa. «María», comenzó el doctor, «hemos encontrado algo en los análisis genéticos de tu hijo, algo que no esperábamos». María sintió una presión en su pecho. «¿Qué significa? ¿Está bien? ¿Mi bebé está bien?» «Sí», respondió la doctora González, pero su voz tembló un poco. «Tu bebé está perfectamente bien, pero los resultados son sorprendentes. Él tiene una genética única, algo que nunca habíamos visto antes». María no entendía. «¿Qué significa eso? ¿Es algo malo?» «No, no es malo», intervino el doctor Sánchez. «Pero su ADN muestra una combinación de características muy raras, algo que no se puede explicar con los estudios convencionales. De alguna manera, este bebé tiene una conexión que no podemos explicar, no solo con su madre, sino con algo mucho más grande. Algo extraordinario». La sala se llenó de silencio. María miró al doctor, tratando de comprender lo que le estaba diciendo. ¿Cómo podía ser que un bebé tan pequeño tuviera un secreto tan grande? «Doctor, ¿está diciendo que mi hijo es especial de alguna manera?», preguntó María, su voz apenas un susurro.
El doctor Sánchez asintió lentamente. Sí, pero lo que eso significa, aún no lo sabemos. Solo puedo decirte que algo muy grande está por suceder. Y tu hijo, María, juega un papel más importante de lo que jamás imaginarás. María quedó en shock. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué su bebé era tan especial? ¿Y por qué los médicos no podían explicarlo? Mientras el doctor Sánchez y la doctora González se retiraban, María miró a su bebé dormido en sus brazos. Podía sentir algo en su interior, una energía que no podía identificar, pero que sabía que estaba allí. Algo que cambiaría todo, no solo para ella, sino para el destino de todos los que lo rodeaban. En los días siguientes, los médicos seguirían investigando, pero lo que María no sabía era que su hijo no solo había sobrevivido a lo imposible, sino que estaba destinado a algo mucho más grande que ella. Y ese destino, aunque incierto, pronto comenzaría a desvelarse. María no podía dejar de pensar en las palabras del doctor Sánchez. ¿Qué significaba realmente que su bebé fuera especial? Cada vez que lo miraba, veía más allá de su frágil apariencia, y comenzaba a sentir una conexión que no lograba comprender del todo. Mientras tanto, el hospital seguía con su rutina, pero para ella, todo había cambiado. Había una sensación de inquietud en el aire, una sensación de que el futuro de su hijo estaba marcado por algo más grande que cualquier explicación lógica. Esa noche, mientras el bebé dormía plácidamente en su cuna, María se quedó sentada junto a él, contemplando su rostro tan sereno. Estaba agotada, pero no podía cerrar los ojos. Algo la mantenía despierta, una sensación que no la dejaba tranquila. El silencio del hospital la envolvía, y de repente, algo extraño ocurrió. Un suave resplandor comenzó a brillar en la esquina de la habitación. María, asustada, se levantó de un salto y se acercó cautelosamente. El resplandor provenía de una pequeña figura en la esquina, algo que parecía una sombra, pero al mismo tiempo, no lo era. Era como si algo invisible estuviera tomando forma ante ella. Un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos: no tienes que temer. María retrocedió, con el corazón acelerado. ¿Estaba soñando? ¿Era su mente jugando trucos? Pero no, el resplandor seguía allí, emanando una calma extraña, como si no viniera de este mundo. El bebé en su cuna comenzó a llorar suavemente, y en ese instante, la figura desapareció. El resplandor se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando a María atónita y llena de preguntas. No fue un sueño, susurró para sí misma, tocándose el pecho, tratando de calmar su respiración agitada. Algo extraño estaba sucediendo, y no sabía si debía tener miedo o si simplemente aceptarlo como parte de algo que aún no comprendía. Al día siguiente, el doctor Sánchez volvió a visitar a María. Había pasado toda la noche investigando los resultados, buscando cualquier indicio de lo que podría estar ocurriendo. María, necesito hablar contigo, dijo, con una expresión grave en el rostro. Los resultados que recibimos ayer no solo son sorprendentes, son inquietantes. María se tensó. ¿Qué significa eso? Tu hijo, comenzó el doctor, tiene un vínculo con algo más grande. No es solo su genética lo que es diferente, es como si su presencia estuviera conectada con algo más allá de lo que podemos ver. Y lo peor es que no sabemos exactamente qué significa. María sentía un nudo en el estómago. ¿Está en peligro? ¿Mi bebé, qué está pasando? No es peligroso, respondió el doctor Sánchez, aunque su voz sonaba insegura. Pero necesitamos entender más. Hay algo en la energía que emana de él, algo inexplicable. Lo que descubrimos es que hay registros históricos de personas que nacen con una conexión con algo divino, algo que trasciende este mundo. La historia está llena de relatos de personas como esa, pero son muy raros. María lo miró, sin poder procesar toda esa información. ¿Está diciendo que mi hijo tiene un destino? ¿Algo especial? El doctor asintió. Sí, pero aún no sabemos qué. Solo sé que hay una energía extraña alrededor de él, algo que nunca hemos visto antes. Después de esa conversación, María no pudo dejar de pensar en el significado de todo lo que estaba pasando. Cada día que pasaba con su bebé, la sensación de que algo estaba por suceder crecía. Había una fuerza invisible que los rodeaba,
una fuerza que parecía emanar de su hijo. Algo trascendental, algo que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Una noche, mientras María se encontraba en la habitación del hospital, el resplandor apareció nuevamente. Esta vez, sin miedo, se acercó. En su corazón, sabía que debía enfrentarse a lo que fuera que estuviera sucediendo. El resplandor parecía bailar en el aire, y una voz suave, como un susurro, le habló: tu hijo es el elegido para algo grande. Su destino está marcado, pero tú debes protegerlo. El camino será difícil, pero la luz lo guiará. María, con lágrimas en los ojos, entendió que no podía huir de lo que estaba por venir. Este niño, su hijo, era mucho más que una simple criatura que había nacido en circunstancias extraordinarias. Él era parte de algo mucho más grande que ella misma. Las palabras de la figura resonaron en su mente durante días, y cada vez que miraba a su bebé, se preguntaba, ¿cómo podía ser que su hijo estuviera destinado a algo tan grande? ¿Qué significaba esa conexión tan profunda con algo divino? ¿Estaba preparada para enfrentarse a lo que venía? Pero lo que no sabía era que la verdad sobre el destino de su hijo ya había comenzado a revelarse, y que su vida nunca volvería a ser la misma. Las fuerzas que se estaban desatando a su alrededor eran poderosas, y no había forma de detenerlas. Solo quedaba un camino por recorrer, el de descubrir la verdad, aunque significara enfrentarse a lo desconocido. A medida que pasaban los días, las pruebas continuaban, y con cada día que pasaba, la verdad parecía más cercana. El bebé, aunque tan pequeño, se convertía en el centro de todo, y María sabía que debía prepararse para lo que estaba por venir. María pasó la noche en vela, mirando a su bebé dormir. La habitación del hospital estaba en completo silencio, pero en su corazón, algo no la dejaba en paz. Después de la conversación con el doctor Sánchez, las preguntas se acumulaban en su mente como un torrente imparable. ¿Qué quería decir con algo más grande? ¿Qué destino esperaba a su hijo? ¿Y qué había sucedido con el extraño resplandor que había visto la noche anterior? No podía evitarlo. Cada vez que miraba a su bebé, sentía una conexión profunda, como si él fuera el centro de algo que ella no lograba comprender del todo. El llanto del niño la sacó de sus pensamientos. Se acercó a la cuna y lo levantó con cuidado, abrazándolo contra su pecho. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, y ella, instintivamente, lo arropó más cerca. Sus ojos brillaban, como si supiera algo que ella no. Esa noche, cuando se acomodó en la cama del hospital, algo extraño ocurrió. Un resplandor tenue y misterioso comenzó a iluminar la esquina de la habitación, justo donde se encontraba la ventana. María, inquieta, miró hacia ese rincón, intentando ver si era un reflejo de las luces del pasillo. Pero no, algo no estaba bien. El brillo parecía provenir de la nada, un resplandor suave que llenaba el aire de una energía extraña. El bebé empezó a llorar en su cuna, y la figura, por un momento, parecía moverse hacia él. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo le decía que debía acercarse. Al hacerlo, la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. El resplandor se apagó, y el llanto del niño cesó casi al mismo tiempo. María se quedó en silencio, observando el vacío de la habitación, con el corazón acelerado. ¿Qué está pasando?, se preguntó a sí misma. No podía explicarlo, pero sentía que su hijo estaba relacionado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Algo que no podía comprender aún. La mañana siguiente, el doctor Sánchez se presentó temprano en su habitación. Su rostro reflejaba seriedad, y su expresión, aunque profesional, no podía ocultar la preocupación que sentía por el niño. María lo miró, esperando respuestas, pero el médico parecía vacilar. Finalmente, habló con un tono bajo, como si estuviera revelando un secreto demasiado pesado. María, después de revisar los resultados de las pruebas, tengo que decirte que hay algo fuera de lo común en tu hijo. No es solo su genética, es más que eso. Hay algo en él, algo que parece trascendental. María lo miró con ojos llenos de incertidumbre. ¿Cómo qué? ¿Mi hijo está enfermo? No, no está enfermo, respondió rápidamente el doctor, pero con una expresión que no podía disimular su inquietud. Es solo que lo que estamos viendo es difícil de explicar.
Hay una energía, una vibración en su cuerpo que nunca hemos visto antes. Y no solo eso. Las pruebas revelan que hay registros históricos que mencionan a personas nacidas con estas características. Seres con una conexión más allá de este mundo. María sentía como si el aire le faltara. ¿Está diciendo que mi hijo es diferente? Sí, asintió el doctor Sánchez. En todos los años que llevo trabajando aquí, jamás he visto algo así. No sabemos qué significa exactamente, pero todo apunta a que tu hijo está vinculado a algo mucho mayor. Algo que ni siquiera nosotros podemos comprender todavía. María trató de asimilar lo que acababa de escuchar. No podía negar que algo extraño ocurría con su bebé. A pesar de su pequeña edad, había algo en el que la hacía sentir que no estaba solo en este mundo. Como si, de alguna manera, estuviera siendo guiado por algo o alguien. La voz del doctor Sánchez la sacó de sus pensamientos. Tenemos que estar preparados, María. Este niño, con todo lo que hemos descubierto, está destinado a algo importante. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero su destino está marcado. Y tú debes estar lista para enfrentarlo. Esas palabras, aunque llenas de misterio, parecían pesar sobre sus hombros como una carga que no sabía si estaba preparada para llevar. ¿Estaba su hijo realmente destinado a algo tan grande? ¿Qué clase de destino le aguardaba? Esa noche, cuando María regresó a la habitación, algo más sucedió. El resplandor regresó. Esta vez, era mucho más brillante, como si estuviera invitándola a acercarse. Sin miedo, María se acercó a la figura, y de repente, una voz profunda y resonante llenó la habitación. Tu hijo no es un niño común. Está aquí por una razón. Y tú, María, tienes la llave para comprender su verdadero propósito. María, con el corazón acelerado, trató de comprender el mensaje, pero antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, la figura desapareció. El resplandor se desvaneció en el aire, y el bebé, tranquilo en su cuna, comenzó a sonreír. La conexión entre madre e hijo se volvió aún más profunda. María entendió que no importaba lo que sucediera, no podía escapar del destino que le había sido trazado. Este niño era su vida, y juntos, enfrentarían lo que fuera que el futuro les tenía preparado. El camino por recorrer sería incierto, pero algo en su corazón le decía que debía seguir adelante, que estaba destinada a ser la protectora de algo mucho más grande que ella misma. María no podía dejar de pensar en las palabras del doctor Sánchez, y la sensación de que algo más grande que ella misma se cernía sobre su hijo la perseguía día y noche. El resplandor que había visto en la habitación, esa extraña energía que emanaba de su bebé, parecía más que una coincidencia. Algo estaba pasando, y cada vez se sentía más atrapada en una telaraña de misterio y miedo. El día siguiente al diagnóstico, decidió regresar a su casa. El hospital, aunque lleno de buenos profesionales y cuidados, ya no le ofrecía la calma que necesitaba. Estaba agotada. El peso de lo que había descubierto sobre su hijo no la dejaba dormir ni descansar. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. El aire fresco de la mañana le dio algo de alivio. El sol brillaba en lo alto del cielo, y mientras caminaba hacia su coche, podía escuchar el bullicio de la Ciudad de México. El tráfico, el ruido, las voces de las personas que pasaban cerca de ella, todo parecía tan lejano, como si no estuviera presente en ese mundo. En su mente solo existían su hijo y las inquietantes revelaciones del día anterior. Mientras conducía, las palabras del doctor Sánchez retumbaban en su cabeza. Tu hijo está destinado a algo importante. María se preguntaba qué significaba eso. ¿Qué tipo de destino le esperaba a su hijo? ¿Sería algo que lo haría especial, o algo que lo pondría en peligro? La incertidumbre la devoraba por dentro. Al llegar a su casa, se acomodó en el sofá con el bebé en sus brazos. Las primeras horas del día pasaron sin que nada extraño sucediera. El bebé dormía plácidamente, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Sin embargo, María sentía que había algo en el aire, como si estuviera esperando el momento exacto para manifestarse. Fue en ese instante cuando, al pasar cerca de la ventana, algo la hizo detenerse. En el horizonte, a lo lejos, una figura extraña se encontraba parada frente a su casa. No era una figura humana, sino algo que parecía moverse en la distancia, como una sombra que se deslizaba rápidamente.
María, aunque aterrada, sintió una extraña sensación de familiaridad. Algo le decía que esa presencia estaba conectada con lo que estaba viviendo. No sabía si debía acercarse, si debía llamar a alguien, pero el instinto la empujó a salir. Con el bebé en sus brazos, salió de la casa con cautela. La figura había desaparecido, pero una sensación de frío recorrió su espalda. Algo o alguien le estaba observando. Al llegar a la esquina de la calle, un hombre se le acercó, no con una actitud amenazante, sino con una calma desconcertante. Era un hombre mayor, con una mirada profunda y serena, que parecía haber estado esperando por ella. María no sabía por qué, pero sentía que este hombre tenía alguna información clave sobre lo que estaba ocurriendo. «Perdón por interrumpir», dijo el hombre con voz grave, pero suave. «Sé lo que está pasando con tu hijo». María, sorprendida y cautelosa, miró al hombre con desconfianza. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe lo que está pasando?». El hombre hizo una pausa, observando la expresión de confusión en su rostro. «No soy un extraño, María. Soy alguien que sabe lo que tu hijo es, y lo que tiene que hacer en este mundo». María, aún incrédula, intentó dar un paso atrás. Pero algo en la mirada del hombre la hizo detenerse. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué sabe usted de mi hijo?». El hombre asintió lentamente. «Tu hijo no es como los demás. Él está destinado a cumplir una misión, algo más grande de lo que puedes imaginar. No es solo un niño, es el inicio de algo que cambiará el curso de la historia». María, con el corazón latiendo con fuerza, le pidió al hombre que le explicara más. «¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué su hijo era tan especial?». «Tu hijo es parte de una profecía antigua», dijo el hombre, mirando hacia el cielo. «Una profecía que ha sido transmitida de generación en generación. Pero no solo él está involucrado, María. Tú también lo estás. Tú serás su guía, la clave para que el destino de este niño se cumpla». María no sabía qué pensar. ¿Cómo podía ser ella parte de algo tan grandioso? ¿Por qué él, y por qué ahora? «Te han estado observando», continuó el hombre. «Desde el momento en que naciste, había señales de que algo grande iba a suceder. Y tu hijo es el elegido para completar lo que fue comenzado hace siglos». María no sabía si sentir miedo, incredulidad o algo más. Las palabras del hombre la desconcertaban, pero había algo en su voz que la hacía sentir que no podía ignorarlo. Algo dentro de ella sabía que no podía darle espalda a lo que él estaba diciendo. El hombre, con una mirada fija, añadió: «No te preocupes, María. No estás sola. Si sigues el camino, encontrarás las respuestas que necesitas. Pero debes actuar con rapidez. El tiempo está en tu contra». Con esas palabras, el hombre desapareció tan repentinamente como había llegado. María se quedó allí, mirando al vacío, sin saber qué hacer ni a quién recurrir. Pero algo en su interior sabía que no podía ignorar lo que acababa de escuchar. El destino de su hijo, el suyo, y todo lo que estaba a punto de suceder, ya no se encontraba en sus manos. Algo mucho más grande se estaba tejiendo, y ella, sin quererlo, había sido elegida para ser parte de ello. María no podía dejar de pensar en las palabras del extraño hombre. Cada una de sus frases se repetía en su mente, como un eco incesante que no la dejaba descansar. Sabía que algo grande se estaba gestando, pero las piezas del rompecabezas aún no encajaban. Su hijo, destinado a cumplir una profecía antigua, ¿qué significaba eso? ¿Cómo iba a ser parte de algo tan grande? Las dudas la envolvían, pero también había una parte de ella que sentía que no podía ignorarlo. Esa misma noche, mientras su bebé dormía plácidamente en su cuna, María se sentó frente a la ventana de su casa, observando la luna llena que iluminaba la ciudad. La quietud de la noche parecía esconder secretos que nunca podrían ser revelados, y ella, en su profundo desconcierto, sentía como si estuviera al borde de algo. Algo grande, algo que cambiaría su vida para siempre. La Ciudad de México, a pesar de su bullicio y su constante movimiento, parecía estar sumida en un profundo silencio en ese momento. Cada calle, cada esquina, cada edificio parecía guardar un secreto oscuro, y María sentía que, de alguna forma, ella era parte de ese misterio. De repente,
Un sonido la despertó de su ensimismamiento. Un ruido sordo, como un golpe en la puerta principal. María se levantó rápidamente, con el corazón acelerado. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a la puerta y, con manos temblorosas, la abrió. Frente a ella, no había nadie. Solo el silencio, roto por el eco de sus propios pensamientos. Pero algo extraño ocurrió al mirar al suelo. Allí, en la entrada, había una carta. Una carta sin remitente, pero con un sello antiguo, casi místico. La carta tenía una única palabra escrita en ella: corre. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué había sido dejada allí, justo en ese momento? La sensación de que algo estaba a punto de suceder se hizo más fuerte. Sin pensarlo más, tomó la carta, la guardó en su bolso y salió rápidamente de su casa. No sabía qué le esperaba, pero sentía que no podía quedarse allí sin hacer nada. Mientras caminaba por las calles desiertas de la ciudad, la sensación de ser observada crecía cada vez más. Miraba a su alrededor, pero no había nadie. La oscuridad parecía envolver todo a su paso, y el viento frío le acariciaba la piel, como si el universo entero estuviera conspirando contra ella. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche, y cada esquina parecía esconder un nuevo peligro. Finalmente, llegó a un parque cercano, uno que había frecuentado en su niñez. Allí, en medio de la oscuridad, había una figura esperando. Al principio, no pudo distinguir quién era, pero al acercarse, se dio cuenta de que era el hombre que había conocido días atrás, el extraño que le había hablado de su hijo y de la profecía. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like e inscribirte al canal. Vamos a la historia. Él esperaba en silencio, sin decir una palabra, pero su mirada decía más de lo que sus labios podían expresar. María, sin poder ocultar la confusión, le preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué me has hecho venir aquí? El hombre la miró fijamente y, con voz grave, respondió: el tiempo se está agotando, María. La profecía está más cerca de cumplirse de lo que imaginas, pero debes estar preparada. Lo que está por suceder cambiará el destino de tu hijo, y no solo el suyo. Lo que él haga, influirá en el futuro de todos. María sentía el peso de sus palabras, pero aún no entendía completamente lo que eso significaba. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué mi hijo? ¿Qué se supone que debe hacer? El hombre suspiró y dio un paso hacia ella. Tu hijo tiene una conexión con algo mucho más grande que esta ciudad, más grande que este país. Él es la clave para algo que ha sido guardado en secreto durante siglos. Pero no está solo en este destino. Hay fuerzas oscuras que también lo buscan, que lo acechan. Tienes que protegerlo, María. El futuro está en tus manos. La incertidumbre de María crecía. No sabía si estaba preparada para enfrentarse a lo que estaba por venir. ¿Cómo iba a proteger a su hijo de algo que no entendía? ¿Qué fuerzas oscuras estaban al acecho? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, con voz temblorosa, pero decidida. El camino no es fácil, respondió el hombre. Deberás encontrar el lugar donde todo comenzó, un lugar que ha sido olvidado por muchos, pero que tú recordarás. Una vez que llegues allí, las respuestas te serán reveladas. María sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor. La idea de embarcarse en una misión tan peligrosa, tan llena de incertidumbres, la aterraba, pero también sabía que no tenía otra opción. Su hijo necesitaba de ella, y ella no podía fallarle. No podía permitir que las fuerzas oscuras se llevaran lo que tanto amaba. Con un último vistazo al hombre, que parecía estar en una especie de trance, María se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia lo que no sabía si sería su destino o su perdición. Cada paso que daba la alejaba más de la vida que conocía y la acercaba a un futuro lleno de misterio y oscuridad. Y sin embargo, en su corazón, algo la impulsaba a seguir, a avanzar, a descubrir la verdad que se escondía detrás de todo. El destino de su hijo estaba escrito, y ella tenía que estar lista para enfrentarlo, sin importar lo que fuera necesario. El tiempo se agotaba, y la profecía estaba a punto de cumplirse. María caminaba por las oscuras calles de la Ciudad de México, con la mente llena de preguntas sin respuestas.
La carta, las palabras del hombre misterioso, el destino de su hijo, todo se entrelazaba en su mente, como un laberinto del que no podía escapar. Sabía que algo grande estaba por ocurrir, pero no entendía completamente qué era. La sensación de que el tiempo se agotaba se hacía cada vez más intensa. Cada paso que daba parecía llevarla más cerca de algo que no podía evitar. El hombre en el parque había hablado de un lugar olvidado, un sitio donde todo había comenzado. María no sabía a qué se refería, pero algo en su interior le decía que debía buscarlo. Y lo haría. No podía quedarse de brazos cruzados. Su hijo, el niño destinado a cumplir una profecía, necesitaba que ella actuara. Ella era la única que podía protegerlo, la única que podía evitar que las sombras se apoderaran de su vida. Sin embargo, el miedo seguía presente. Cada esquina, cada callejón parecía ocultar algo oscuro. La ciudad, que solía ser tan familiar para ella, ahora le resultaba extraña y amenazante. Las luces de los coches que pasaban por la calle la hacían sentirse más pequeña, más vulnerable. Pero María no podía detenerse. Sabía que, por su hijo, debía seguir adelante. Llegó a un pequeño café en una esquina, un lugar que había visitado muchas veces en su juventud. Allí, en una mesa apartada, encontró a una vieja amiga, Claudia. La joven, con su cabello rizado y ojos atentos, la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación al verla entrar. «María, ¿qué te pasa?» «Te ves diferente», dijo Claudia mientras la invitaba a sentarse. María no sabía si debía contarle todo. No quería involucrar a más personas en esto, pero sabía que Claudia era una persona en la que podía confiar. Con una voz baja, comenzó a relatarle todo lo que había sucedido, la carta, el hombre extraño, las palabras sobre su hijo y la profecía. Claudia la escuchaba atentamente, sin interrumpirla. «Esto suena como algo sacado de una película», dijo Claudia al final, con una sonrisa nerviosa. «Pero te conozco, y sé que no eres alguien que invente cosas así. Si dices que algo está sucediendo, entonces debo creerlo». María asintió, aliviada de que Claudia la apoyara. «No sé qué hacer. No sé a dónde ir. El hombre habló de un lugar olvidado. Pero no sé por dónde empezar a buscar». Claudia la miró con ojos comprensivos. «Quizás sea hora de hablar con alguien que entienda más sobre estas cosas. Tal vez alguien que sepa más de lo que está pasando». María se quedó en silencio por un momento. La idea de buscar a alguien más, alguien que tuviera respuestas, le resultaba aterradora, pero también sabía que no podía hacerlo sola. «¿A quién propones?». Claudia pensó por un momento. «Tengo una amiga que sabe mucho sobre historias antiguas, sobre cosas que los demás no entienden. Podría ayudarnos». El corazón de María dio un vuelco. «¿Dónde la encontramos?». «Está en un lugar en el centro histórico. Un pequeño negocio, una librería que también vende antigüedades. Si alguien sabe algo sobre lo que estás buscando, es ella». María no lo dudó. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrarlas. Se levantó de la mesa, agradecida por la ayuda de Claudia, y se dirigió al centro histórico de la ciudad. Mientras caminaba, su mente seguía corriendo a 1000 por hora. ¿Qué sabía esa mujer sobre el lugar olvidado? ¿Sería capaz de ayudarla? Sabía que estaba a punto de adentrarse en un mundo que jamás había imaginado, pero no podía dar marcha atrás. La librería estaba oculta entre las estrechas calles del centro, con una fachada antigua que parecía ser parte del mismo paisaje urbano. Al entrar, el aroma a papel viejo y madera la envolvió, una sensación de nostalgia y misterio la hizo sentir que estaba entrando en otro mundo. Los estantes estaban llenos de libros polvorientos, y las luces tenues daban un aire solemne al lugar. Una mujer de aspecto serio, con gafas de pasta y cabello recogido en un moño, estaba detrás del mostrador. Al ver a María, levantó la mirada y, con una sonrisa enigmática, le dijo: «Sé por qué has venido». María, sorprendida, no pudo evitar preguntar: «¿Cómo lo sabes?». La mujer asintió lentamente. «Lo sé porque he estado esperando que alguien como tú llegue. El destino no es algo que se pueda evitar. Estás aquí para buscar respuestas, pero lo que vas a encontrar no será lo que esperas».
María sintió que las palabras de la mujer resonaban en lo más profundo de su ser. El miedo y la incertidumbre se intensificaron, pero también una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. ¿Cómo puedes saber todo esto que sabes sobre mi hijo? La mujer lo observó fijamente y luego se levantó del mostrador, caminando hacia una estantería en particular. Lo sé porque tu hijo tiene una conexión con algo mucho más grande, algo que ha sido guardado por generaciones. Un secreto que solo unos pocos conocen, pero que está a punto de ser revelado. María la siguió, con el corazón latiendo con fuerza. La mujer sacó un libro antiguo de la estantería y lo abrió en una página amarillenta, mostrando a María una ilustración que le heló la sangre. Era una imagen de un niño, su hijo, rodeado de sombras y una figura oscura que parecía acecharlo. Este es el lugar que debes encontrar, dijo la mujer, señalando la imagen. Este es el lugar donde todo comenzó. Allí, tu hijo encontrará su destino. El miedo y la desesperación invadieron a María, pero no podía detenerse. No ahora. El destino de su hijo estaba en juego, y ella no iba a dejar que las sombras lo consumieran. María salió de la librería con el corazón acelerado. La imagen del niño rodeado de sombras aún danzaba frente a sus ojos, y las palabras de la mujer retumbaban en su mente. ¿Cómo era posible que su hijo estuviera conectado con algo tan oscuro, algo tan antiguo y peligroso? Los días anteriores habían sido una pesadilla, pero ahora, al parecer, la verdad estaba más cerca, y con ella, una angustia mucho mayor. Las calles del centro histórico parecían más desiertas que nunca, como si el mundo entero se hubiera detenido, esperando que ella tomara una decisión. De repente, el destino no se sentía como algo inevitable, sino como una amenaza que acechaba con cada paso que daba. ¿Qué debía hacer? ¿Dónde debía ir? El destino de su hijo estaba en juego, pero no sabía cómo salvarlo. Claudia había quedado atrás, observando a María partir con una mezcla de inquietud y esperanza. Mientras tanto, María caminaba sin rumbo fijo, sin saber exactamente a dónde dirigirse. El libro que le había mostrado la mujer de la librería estaba en su bolsa, y con cada paso, sentía que el peso del destino aumentaba. No podía escapar, no podía regresar. Solo había un camino, y tenía que recorrerlo, por su hijo, por su futuro. Finalmente, llegó a un parque en las afueras de la ciudad, un lugar que conocía bien de su juventud. Era un rincón tranquilo, apartado del ruido y la prisa de la vida cotidiana. Allí, se sentó en un banco, sacó el libro y lo abrió con manos temblorosas. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza. Este es el lugar donde todo comenzó. El libro estaba lleno de símbolos antiguos, y en cada página, las palabras parecían cobrar vida. Pero la ilustración de su hijo, rodeado de sombras, seguía dominando su mente. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué relación tenía su hijo con las sombras y el lugar olvidado? María no tenía respuestas, pero sentía que la respuesta estaba justo frente a ella, oculta entre las páginas del libro. De repente, un susurro recorrió el aire, una voz suave y distante que pareció venir de la misma tierra. María levantó la vista, y allí, a lo lejos, vio una figura encapuchada que se acercaba lentamente hacia ella. El miedo se apoderó de su pecho, pero algo en su interior le decía que debía enfrentarse a lo que sea que viniera. La figura se detuvo frente a ella, y la voz, apenas un susurro, dijo: «Has llegado tarde». María dio un paso atrás, confundida y aterrada. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblando. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro conocido, pero extraño a la vez. Era un hombre, con ojos oscuros como la noche, pero con una expresión serena. «Tu hijo ya está en manos de las sombras», dijo él, y sus palabras fueron como un golpe directo en su pecho. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No puede ser», susurró, casi sin creerlo. «No puede ser. Mi hijo no está perdido». El hombre la miró fijamente, y en sus ojos, María vio algo que la heló por completo, la verdad. «Lo siento, pero ya es demasiado tarde. El destino no puede ser alterado». Desesperada, María dio un paso hacia él, extendiendo las manos. «No, por favor. Dime qué debo hacer. Dime cómo salvarlo».
El hombre no respondió inmediatamente, pero su mirada era tan intensa que María sintió que su alma se despojaba de todo. No hay vuelta atrás, dijo finalmente. Pero hay algo que puedes hacer. Algo que te costará todo, pero que podría salvarlo. María lo miró, sin comprender. ¿Qué es? Él le tendió una pequeña llave, dorada, con un diseño intrincado. Esta llave abre la puerta que has estado buscando. El lugar olvidado. Allí, podrás enfrentarte a lo que acecha a tu hijo. Pero ten cuidado, no hay garantías de que salgas ilesa de allí. María tomó la llave, sin saber qué hacer. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? El hombre la observó una última vez antes de girarse para irse. La llave te llevará allí. Pero debes estar lista para enfrentar la oscuridad. Porque lo que enfrentes, no será solo por tu hijo, sino por ti también. Y con esas palabras, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. María quedó allí, sola, con la llave en la mano, mirando la oscuridad que la rodeaba. No sabía si debía seguir adelante o si todo estaba perdido. Pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Su hijo estaba en juego, y ella no podía rendirse ahora. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si el propio universo estuviera advirtiéndole. María guardó la llave en su bolsillo y comenzó a caminar hacia el destino que sabía que le esperaba. Cada paso que daba, sentía el peso de la decisión que había tomado. El camino no sería fácil, pero lo haría. Lo haría por su hijo, por su futuro. Lo único que sabía con certeza era que, al final de ese camino, encontraría la verdad. Y quizás, solo quizás, también encontraría la salvación. La noche había caído sobre la ciudad, pero María aún caminaba con determinación. A cada paso, el peso de la llave en su bolsillo parecía intensificarse, como si su destino estuviera siendo sellado. La figura que había encontrado en el parque no había dejado de rondar su mente, y las palabras que le había dicho seguían siendo un eco constante en su cabeza. La llave te llevará allí. Pero, ¿dónde exactamente? ¿A qué lugar olvidado se refería? Con el corazón acelerado y la incertidumbre dominando su mente, llegó finalmente a un rincón de la ciudad que casi había olvidado, el antiguo barrio de la estación, un lugar marcado por el abandono y el silencio. Hace años, las calles llenas de vida y risa se habían convertido en un laberinto desolado de edificios en ruinas y escombros. El aire parecía pesado, como si algo sombrío acechara entre las sombras. María no sabía por qué, pero al mirar el viejo edificio de la estación de tren, una sensación extraña la envolvía. Algo le decía que ahí estaba la respuesta. Al acercarse, notó una puerta de hierro forjado, casi invisible entre el polvo y el olvido. Era como si nadie hubiera tocado esa puerta en años. Pero lo peor no fue la puerta, sino lo que estaba justo al lado de ella, un símbolo antiguo, grabado en la pared, que le heló la sangre. Ese símbolo. El mismo que había visto en el libro que había comprado en la librería. Era el mismo que había estado persiguiendo durante días sin entender su significado. La conexión entre todo lo que había sucedido, todo lo que había estado buscando, parecía ahora más clara. Un escalofrío recorrió su espalda. Tomó la llave de su bolsillo y la observó. Era pequeña, pero su peso parecía mucho mayor, como si estuviera destinada a abrir más que una simple puerta. Era una llave que representaba su última esperanza, pero también su mayor miedo. ¿Qué encontraría al otro lado? Respiró hondo y con determinación, se acercó a la puerta. La llave encajó perfectamente en la cerradura oxidada, y al girarla, un crujido resonó en la oscuridad. La puerta se abrió lentamente, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. María dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral hacia un lugar que no podía comprender, pero que sentía que había estado esperando toda su vida. Lo primero que notó fue el frío. No era un frío común, sino uno profundo, casi gélido, que le calaba hasta los huesos. Un lugar vacío, abandonado, sin vida alguna. Pero había algo en el aire, una presencia, algo que no podía explicar. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando en la quietud. A lo lejos, pudo ver una puerta entreabierta, una luz tenue filtrándose por la rendija. Sin pensarlo, se dirigió hacia ella.
Cuando empujó la puerta, la escena que se presentó ante ella fue aún más aterradora. Un salón amplio, oscuro, con una mesa en el centro. Sobre ella, un altar rudimentario, con velas apagadas y una serie de objetos que no entendía. Pero lo más perturbador de todo fue la figura en el centro del altar, un niño, su hijo. María dio un grito ahogado, corriendo hacia él, pero algo la detuvo. Un ser extraño, una sombra humana que no se podía definir con claridad, emergió de las sombras. Sus ojos, como pozos sin fin, se clavaron en ella. María retrocedió, aterrada, pero esa figura no se movió. Simplemente la observaba, esperando. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz quebrada. La sombra respondió con una voz grave y profunda que resonó en su interior. Este es el precio que pagas por tus decisiones. María no entendía. Miró a su hijo, aún inconsciente sobre el altar. Mi hijo. ¿Qué le has hecho? La sombra levantó su mano hacia el altar y el niño, sin moverse, comenzó a emanar una energía oscura que envolvía todo a su alrededor. No es cuestión de lo que le he hecho, dijo la sombra. Es cuestión de lo que tú has permitido. Él no está perdido, María. El destino de él siempre ha estado ligado a este lugar. María cayó de rodillas, el horror inundando su ser. No puede ser. Yo no lo sabía, ¿cómo podía saberlo? La sombra se acercó lentamente, y sus palabras resonaron como una sentencia. Sabías lo suficiente, pero elegiste ignorarlo. El amor de una madre es poderoso, pero hay secretos que no deben ser tocados. ¿Qué secreto?, murmuró ella, confundida, sus ojos llenos de lágrimas. Y dime qué debo hacer para salvarlo. La sombra sonrió, aunque su rostro seguía invisible. El precio ya ha sido pagado. Pero ahora debes elegir, ¿seguirás luchando por él y aceptarás tu destino? ¿O te rendirás y lo perderás para siempre? María miró a su hijo, su alma rota. Sabía que la elección que debía tomar sería la más difícil de su vida. No podía rendirse, no podía dejar que la oscuridad lo reclamara. Pero también entendía que su vida nunca volvería a ser la misma, sin importar cuál fuera el resultado. Con una fuerza que no sabía que tenía, se levantó. No voy a rendirme, susurró con voz firme. Lo salvaré. No importa lo que cueste. Y mientras la sombra observaba en silencio, María dio un paso hacia el altar, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. La última prueba estaba por comenzar. María estaba sola, de pie frente al altar oscuro, con los ojos fijos en su hijo. La atmósfera estaba impregnada de una pesadez que la envolvía, como si el aire mismo estuviera comprimido, cada respiración más difícil que la anterior. El niño, aún inconsciente sobre la mesa, parecía rodeado de una energía densa, casi palpable. La figura sombría que la había guiado hasta este punto permanecía en silencio, observando desde las sombras, sin hacer ningún movimiento. Pero su presencia era imposible de ignorar, como una sombra que se proyectaba sobre su alma. ¿Qué debo hacer?, susurró María, sintiendo el frío que emanaba del altar como un susurro lejano, como si las paredes mismas le estuvieran hablando. Su mente estaba nublada, pero sus instintos le decían que estaba en el borde de algo más grande, algo más oscuro y peligroso de lo que jamás habría imaginado. La sombra habló de nuevo, su voz resonando en su mente. El sacrificio es lo único que puede salvarlo. Solo uno puede salir de este lugar, y el precio debe ser pagado. María cerró los ojos por un momento, luchando con la pesadilla que se desarrollaba ante ella. Un sacrificio. Sabía que esas palabras no significaban solo una vida, sino algo mucho más profundo, más personal. Si había algo que había aprendido durante todo este tiempo, era que la vida, a menudo, pedía un precio por sus decisiones. Y a veces ese precio no era algo físico, sino algo que cortaba más profundo, que afectaba el alma misma. Se acercó a su hijo, y con manos temblorosas, lo acarició suavemente. ¿Cómo podía elegir? El amor de madre la empujaba a hacer cualquier cosa para salvarlo, pero su corazón se desgarraba ante la idea de tener que tomar una decisión que implicara perderlo, o perder algo dentro de sí misma. ¿Qué era lo correcto? ¿Salvarlo a él y condenarse a ella misma, o liberarse de esa carga y dejarlo ir?
No había respuestas fáciles, solo una constante lucha interna que la consumía. Miró a la sombra, que parecía percibir su confusión. El sacrificio no es una elección fácil, dijo la sombra. Es la única manera de romper el ciclo. Pero debes ser valiente, más de lo que crees. María tragó saliva, su mente atormentada por el dolor y la culpa. ¿Cómo podía hacerle esto a su hijo? Pero algo dentro de ella le decía que no tenía otra opción. El amor por él, por más inmenso que fuera, no podría vencer lo que estaba por venir. El destino ya estaba sellado. Tomó la llave que aún llevaba en su bolsillo, sintiendo el frío del metal en su palma. ¿Era esta la llave que abriría su futuro, o su condena? Un sollozo escapó de sus labios mientras se arrodillaba junto a su hijo. Sabía lo que debía hacer, pero su corazón se rompía por completo al aceptar que su camino no tenía retorno. «Te amo», murmuró entre sollozos, sin poder evitar que las lágrimas cayeran sobre el pequeño rostro de su hijo. «Siempre te amaré, más de lo que nadie pueda imaginar». Con manos firmes, levantó la llave y la sostuvo frente al altar, esperando que, de alguna manera, algo sucediera. La sombra dio un paso hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural. «¿Estás lista?» Entonces, dijo la figura con una calma inquietante. «El sacrificio no puede ser detenido, y el destino ya ha comenzado a cambiar. Ahora depende de ti completarlo». María miró la llave una vez más y, en ese preciso momento, sintió un remolino de energía que la envolvía, arrastrándola a una sensación de desconcierto. La puerta del destino se estaba abriendo, y todo lo que había hecho hasta ahora la había llevado hasta este punto. Fue entonces cuando vio la verdad. No había una sola respuesta correcta. No había una elección simple entre salvar a su hijo y perderse a ella misma. La verdad era que ambos debían atravesar el mismo camino, el mismo sacrificio. El precio que el destino pedía no era solo la vida de uno, sino la de ambos, de una forma u otra. «María, el sacrificio será tuyo», dijo la sombra, sus palabras pesando en el aire. «Pero no significa que todo esté perdido. La vida siempre sigue su curso, aunque no la entendamos. Tú y tu hijo serán parte de un ciclo que ha existido por siglos». En ese instante, algo dentro de María cambió. Su corazón ya no temblaba de miedo, sino de aceptación. El sacrificio no era algo que debía temer, sino algo que debía honrar. Y si significaba perder su vida, entonces lo haría. Lo haría por él, por el amor que había jurado darle, por la vida que había traído al mundo. Con una determinación renovada, María cerró los ojos y levantó la llave hacia el altar, dispuesta a entregar lo que fuera necesario para salvar a su hijo. Y, en ese momento, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si el universo entero estuviera esperando su decisión. De repente, el niño despertó, y un llanto profundo y lleno de angustia resonó en el lugar. Era un llanto lleno de vida, lleno de esperanza, pero también de dolor. El sacrificio estaba hecho. Y con ello, un nuevo ciclo comenzaba, uno que jamás podría ser deshecho. María, al escuchar ese llanto, supo que todo lo que había hecho valía la pena. Su sacrificio no había sido en vano. Y aunque el camino hacia el futuro seguía siendo incierto, al menos sabía que había cumplido su destino. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad de Guadalajara, bañando las calles con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. María, aunque exhausta, sentía algo diferente en el aire. El sacrificio que había hecho, la decisión que había tomado en ese oscuro altar, todo parecía haber pasado en un suspiro, pero sus consecuencias perdurarían para siempre. Se encontraba en un lugar en el que las palabras eran vacías, donde el tiempo parecía haberse detenido y el eco de su dolor resonaba en cada rincón de su alma. El niño ya no estaba a su lado. En algún lugar distante, en algún rincón del destino, había sido absorbido por una fuerza que no podía comprender completamente. Pero su llanto, ese llanto que había resonado en el último momento, todavía se escuchaba en su mente. No era un llanto de sufrimiento, sino de liberación, de transformación. Algo había cambiado, algo había evolucionado. Pero el peso del sacrificio seguía sobre ella. El destino había marcado su curso y, con él, el de su hijo.
María había entregado lo más valioso que poseía, y ahora enfrentaba las consecuencias de esa decisión con una serenidad que nunca antes había conocido. El amor de madre la había llevado hasta este punto, pero también el amor por la vida misma, por un futuro que, aunque incierto, tenía la promesa de algo más grande. Se encontraba en la plaza principal de la ciudad, rodeada por la gente que pasaba sin notar la tragedia que se había desenvuelto en su vida. La vida continuaba, la ciudad seguía su curso, pero ella estaba atrapada en una dimensión paralela, una donde las sombras y las luces se confundían. Cada paso que daba parecía resonar con un eco lejano, como si las paredes de su alma se tambalearan. ¿Qué fue lo que realmente pasó?, se preguntaba una y otra vez, mientras sus ojos recorrían las calles abarrotadas. La gente, al igual que antes, seguía su vida sin detenerse a mirar más allá. Nadie entendía lo que ella había hecho. Nadie entendería nunca el sacrificio que había realizado. Pero sabía que no necesitaba que nadie lo entendiera. Ella lo había hecho por él, por su hijo, por el futuro que aún podría llegar. Sin embargo, una sensación extraña invadió su pecho, como si una parte de ella aún no estuviera completa. Como si el sacrificio que había hecho no hubiera sido suficiente para cerrar ese ciclo de dolor. Algo le decía que la respuesta estaba más allá de lo visible, más allá de lo tangible. Y mientras caminaba, mirando a la gente que se cruzaba con ella, sintió una presencia familiar a su lado. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. Era la sombra. La misma que había estado con ella en los momentos más oscuros, la que había guiado su camino hacia el sacrificio. Ahora, esa presencia estaba allí, en algún rincón de su ser, pero con una claridad que no había tenido antes. No era una figura temible, ni algo para temer, sino una manifestación de lo inevitable, de lo que la vida le había demandado. ¿Qué pasa ahora?, María susurró, mirando al vacío, como si la sombra pudiera escucharla. ¿He hecho lo correcto? ¿He cerrado este ciclo? La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, fue como un suspiro suave en su alma. El ciclo no termina, María, dijo la sombra, y su voz se sintió menos pesada que antes, más ligera, casi como un susurro entre el viento. La vida es un constante flujo, un ciclo que no termina. Has hecho tu parte, pero el camino sigue adelante. Lo que queda ahora es aprender a vivir con lo que has dado. María cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras calar profundamente en su ser. La verdad era simple, lo que había hecho, por doloroso que fuera, había sido una parte esencial de su propia evolución. Y aunque el sacrificio le había costado más de lo que podía imaginar, también le había dado la libertad para aceptar lo que vendría después. La vida no se detendría por su sufrimiento. La vida no se detendría por su sacrificio. El tiempo seguiría su curso, y ella, aunque marcada por lo que había vivido, sería parte de ese flujo inquebrantable. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma a tierra mojada, a hierba fresca, a algo nuevo. Algo comenzaba a nacer dentro de ella, algo que no podía ver ni comprender completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Era la certeza de que, aunque todo parecía haber terminado, en realidad, todo estaba comenzando. María alzó la cabeza hacia el cielo. La luz del sol acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. La paz de haber hecho lo correcto, la paz de haber dado todo por el amor que había jurado. Aunque la vida había tomado un giro inesperado, ella sabía que lo había hecho con todo su corazón. Y mientras el viento seguía soplando, María caminó hacia el horizonte, sin mirar atrás, con la certeza de que la historia de su sacrificio y amor, aunque incompleta, siempre sería parte de un ciclo más grande. Uno que seguiría girando, eternamente. La vida sigue su curso, sin importar lo que dejemos atrás. Y a veces, el sacrificio no es el final, sino el principio de algo mucho más grande. Si llegaste hasta aquí, comenta, bebé, dale like, comparte, esto nos ayudará muchísimo, suscríbete para no perder los próximos videos.